Bien, ahora vamos a ver elementos biógenos, agua y pH en esta versión 2 del video sobre estos temas. Bien. Bueno, primero voy a explicar lo que son los elementos biógenos. Los elementos biógenos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Elementos primarios que forman el 96% del peso corporal total del organismo. Y junto con el calcio y el fósforo constituyen el 98%, siendo estos dos últimos elementos secundarios. El hidrógeno y el oxígeno, como elementos primarios, forman el agua. El resto de los elementos forman moléculas más complejas, que son compuestos orgánicos importantes para la vida y que después constituyen o forman parte de las biomoléculas. Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, junto con el fósforo en este último caso. Elementos secundarios, ¿cuáles son? El magnesio, el cloro, el sodio, el potasio, el azufre y el hierro. La mayoría de estos elementos se encuentran en la célula, en el medio intracelular como el potasio, o en el medio extracelular como el sodio. Algunos como el magnesio son cofactores, el azufre forma parte de la estructura de algunas proteínas y el hierro forma parte de la hemoglobina de la sangre. Elementos terciarios o elementos vestigiales, ¿cuáles son? Los elementos vestigiales o elementos trazas se encuentran en pequeña proporción en el organismo. Estos elementos son el cobre, el flúor, el zinc, el manganeso, el selenio y el yodo. Este último forma parte de las hormonas tiroideas. Los otros elementos son cofactores de enzimas en los procesos biológicos. En cuanto al agua, el agua es el solvente universal, es un dipolo eléctrico que estructuralmente hablando está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que se unen de manera covalente. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el hidrógeno solo 1. Se establece un enlace covalente polar del oxígeno con cada hidrógeno porque comparten una pareja de electrones, como se puede ver ahí. Y bueno, el oxígeno completa su octeto electrónico y completan su capa de 2 cada hidrógeno. El agua forma puentes de hidrógeno. Una molécula de agua se une con otras moléculas de agua mediante enlaces puente de hidrógeno, lo que le confiere una gran, por así decirse, estabilidad estructural en el sólido, donde se pueden determinar las distancias de enlace en angstroms, y en el estado líquido se rompen y se forman los enlaces, lo que le confiere la densidad mayor tan característica que tiene al agua en el estado sólido. También tiene una gran tensión superficial y una gran viscosidad. Y un calor de vaporización de 40,81 kJ por mol. Su temperatura de fusión es de 0 grados Celsius y su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. En cuanto al pH, el pH permite determinar la acidez o alcalinidad de una sustancia. La escala, considerando la constante K-Water del agua de 1 por 10 a la menos 14, la escala de pH es de 1 a 14 y el pH matemáticamente es igual a menos el logaritmo de la concentración protón, o lo que es lo mismo, el logaritmo de 1 sobre la concentración protón. Es una escala logarítmica, no lineal. ¿Qué significa esto? Lo que ya se ha mencionado. Y bueno, y también el hecho de que pH más pOH sea igual a 14, que es el logaritmo, justamente es el valor relacionado con la ecuación de la ionización del agua.
que sería el P o el pK water, sería el valor de 14. Porque pK water es igual a pH más pOH. Bien, el pH es de 0 a 6,99 es ácido, el 7 es neutro y de 7,01 a 14 es básico o alcalino. Ahí tenemos la ecuación de ionización del agua, la K-Water, que tiene este valor. El agua se disocia en protones más oxidrilos. Aquí tenemos la ecuación de un ácido, donde tenemos la velocidad directa y la velocidad inversa. Si igualamos ambas ecuaciones, vamos a tener un cociente de K1 sobre K2 igual a la concentración de protón por el anión sobre el ácido. Como se puede ver aquí, se puede apreciar en estas ecuaciones, en el desarrollo de esta igualdad. Y aquí tenemos que la constante justamente de los electrolitos fuertes, como el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y la del hidróxido de sodio, que es una base débil, esa constante de equilibrio es mayor que 10. Por lo tanto, podemos decir que se disocia por completo. En cambio, un ácido que tiene 1,0 por 10 al menos 5 no se disocia por completo. Ni los ácidos débiles ni las bases débiles tampoco. Aquí tenemos el ejemplo del ácido acético. También, en cuanto a los sistemas buffer, justamente con su sal, este ácido débil, que es el ácido acético con su sal, forman un buffer, un sistema buffer, en donde hay cambios pequeños y no significativos de pH, porque justamente esa es la idea, que se amortigua el pH, que su ascenso sea leve y no brusco, cuando se efectúa justamente una titulación. Si agrego ácido acético a una base, ese cambio no tiene que ser brusco en el pH. Que obviamente el pH tiende a disminuir y no a subir, porque va a aumentar la concentración protón. Sigo avanzando. Bueno, eso es en cuanto al sistema buffer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.